Ok, amores, tercer intento de la segunda parte del vídeo de pérdida de grasa. Y miren, amores, ¿a quién tengo aquí? Ya se levantó la reina de la casa. Ay, mi corazoncito lindo. Saluda a todos mis amiguitos de YouTube. Diles hola, soy Simona. Yo estoy acá en las piernas de Andrea haciéndole calorcito y estoy ronroneando. ¿Sí la escuchan, amores? Mi corazoncito. Qué lindo, yo soy lo más lindo de la casa, de la casita. Esto es para los amantes de los gatos. Yo sé que a muchos no les gustan los gatos, pero como a mí me fascinan y yo los amo. Es como cuando Kamanu saca sus vídeos y lo interrumpe grabando Braulia. Creo que se llama Braulia. Uy, lindo. Amo esos pedazos cuando muestra a su gatica. Uy, yo me gatica de linda. Y ya. Vamos a dormir. Sigue durmiendo ahí en mis piernas, mi amor. Ay, masita linda. Bueno, amores lindos, entonces, ahora sí. Seguimos entonces para que no se nos vaya mucho tiempo en lo que no. Entonces les estaba hablando de las calorías que, bueno, retomando, recapitulando, las calorías no es que no sean importantes, solo que no son lo único, obviamente. Pero si tú quieres perder grasa, sí que son importantes. Bien sea que tú cuentes o no tus calorías, sí son importantes porque tú puedes estarte comiendo más calorías de las que estás gastando y aunque no las cuentes, si tú no estás bajando de peso, pues el mismo, si no estás bajando grasa, ese mismo resultado te está dando la guía, pues, de que no estás en un déficit calórico, energético, ¿sí? Entonces, es que simplemente es como, a ver, tanto la báscula de pesarnos de nosotros, como la báscula de cocina, como las aplicaciones de conteo de calorías y macros, como cualquier herramienta que nos sirva como medición, es eso, es una herramienta de medición. Es como cuando tú vas en tu coche, en tu carro, en tu auto, y te va marcando ahí que, uy, hay poca gasolina. Te está mostrando, ¿cierto? O el velocímetro, ¿sí? Entonces tú, bueno, puede que tú no lo uses o no lo mires, pero que tú no estés viendo en el velocímetro que vas a 100 kilómetros por hora, no quiere decir que cuando vayas a 100 kilómetros por hora no estés yendo a 100 kilómetros por hora, ¿me entiendes? Entonces, y si tú ya sabes que, por ejemplo, digamos que sin obstáculos, en una carretera recta, digamos vas por el llano, y tú sabes que de tal gasolinera a tal punto te gastas normalmente X tiempo, ¿cierto? Y resulta que ese día gastaste más. Entonces tú ya sabes que ese día fuiste más despacio o llegas antes. Entonces tú ya sabes que ese día aceleraste más. Aunque no estés mirando el velocímetro, las cosas se dan. O sea, que tú las sepas o no, se están dando. O sea, que a ti te importe o no te importe saber tus calorías, qué estás comiendo, qué estás gastando y todo eso, que te importe o no te importe, no quieres, o que sepas o no sepas, no quiere decir que la estés obviando. O sea, te guste o no te guste, tú te estás comiendo unas calorías al día y le estás gastando X calorías al día, así las conozcas o no. Igual, eso es algo que no te puedes pasar, porque es algo que te está, o sea, que estás haciendo a diario y que está teniendo un impacto en tu vida, en tu día a día, y que tú no puedes escapar de eso, aunque lo desconozcas, ¿sí? Mientras que otros temas, otras cosas que no tienen nada que ver contigo, pues simplemente no están en tu mente, no te importan y no te afectan en nada porque no tienen nada que ver contigo. Pero tu comida todos los días tiene que ver contigo, porque creo que todos comemos, o sea, muy pocos son los que no comen. Entonces, sí que tiene que ver y sí que nos debe importar, aunque se cuenten o no de una forma estricta, si tenemos un objetivo, sí es importante tener conocimiento para saber, o sea, un mapa, una ruta para poder conseguir los objetivos, o si no, siempre van a ser un sueño que jamás se va a cumplir. Porque si tú no llevas ese sueño, esa meta a la acción, si no tienes un plan, digamos, de acción, ¿sí? Aunque sea dar el primer paso, pues nunca te vas a acercar a la meta. Eso es obvio. Entonces, el tema de las calorías, ¿por qué lo trato? Porque sí es lo más importante. O sea, es lo más importante cuando tú quieres perder grasa. ¿Por qué? Porque tienes que estar en un déficit calórico.
¿Y por qué hablaba yo de que yo soy la primera que salgo a decir, no somos solo calorías entran y calorías salen, sino que es mucho más complejo porque todas las calorías no son iguales? O sea, energéticamente sí, pero metabólicamente no. Lo que hacen en tu cuerpo es distinto. Entonces, es importante la calidad, por supuestísimo que sí, pero si tú comes alimentos de máxima calidad, ¿sí? Pero te estás excediendo en calorías, por más que tú estés creyendo que estás haciendo todo perfecto porque no comes ultraprocesados, porque todo está siendo orgánico, porque es comida real que llaman, entre comillas real, porque esa palabra pues igual estás en un superávit, igual vas a ganar grasita, porque le estás dando más a tu cuerpo, más de lo que necesitas, como el ejemplo que les había puesto del dinero. Entonces, si tú recibes más de lo que gastas, pues cada vez vas a tener más y más y más y vas acumulando, acumulando, acumulando. Y si tú lo quieres gastar, pues tienes que echar mano de eso. ¿Y cómo gastas eso? Pues no teniendo más ingresos hasta que se te acabó lo que tenías, lo que te estaba ingresando y tuviste que ir a tu reserva y vas gastando, 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 ¿sí? Ahora, ese déficit calórico que es impajaritable. Acá en el segundo punto, que ya lo voy a tachar, mira, amor, viene arriba calorías, sigue déficit o superávit. Entonces esto ya lo voy a tachar. ¿Por qué? Porque sea que tú sepas, te importe o no te importe, o estás en déficit, o estás en normocalórica, o estás en superávit. Ahora, eso se hace más o menos semanal. O sea, puede que tú un día estés en superávit, otro día estés en normo, otro día así, y vas variando, pero al total en la semana tienes que haber estado en déficit. O sea, que toda la sumatoria de todo lo que hiciste a lo largo de la semana estés en déficit. Porque pasa muchas veces con mucha gente que come súper bien, súper todo estructurado, todo perfecto, y el sábado y domingo como que se les olvidó todo, y ese día se comen todas las calorías del déficit que vinieron acumulando en toda la semana. Entonces vuelven y quedan en normo calórico, ¿me entienden? Entonces no hacen nada, o sea, dicen, no, pero es que estoy juicioso, juiciosa, y el fin de semana de repente toman trago, que eso es bastante, o sea, esto sí que lo he notado yo en muchísima gente. Y es que el trago es un lastre muy berraco porque no solamente es que es un tóxico para tu cuerpo, sino que tú le estás añadiendo calorías, porque no es como el agua. Tienes calorías que estás introduciendo en tu cuerpo. Entonces te estás bebiendo las calorías, es tenaz lo que hace en tu cuerpo. Entonces, digamos, eso. Si tú eres de tomar, pues sabes que si tú tienes ganas de perder grasa, vas a tener en cuenta que o tienes que reducir un poco ese consumo y ayudar a tu hígado también. Hay muchas herramientas naturales, suplementos y en fin, pero tienes que tener conciencia y hacer cambios, porque si no, pues vas a tener los mismos resultados, obviamente. ¿Mm? Pero entonces, bueno, puede ser que sea el alcohol tu caso, o que realmente el sábado y el domingo te desmadras y subes tanto las calorías que al final de semana no, o sea, te cargaste todo el déficit que venías acumulando de todos los días entre semana. Entonces por eso estás en ese bucle que parece que la semana avanzo y el fin de semana retrocedo y otra vez, otra semana y otra vez, ¿sí? Entonces, bueno, igual, tienes que estar en un déficit calórico. Es imprescindible para que tú puedas perder grasa. Ahora, ese déficit no puede ser muy acusado, o sea, tú no puedes meterte en un déficit cerdo, porque es que tienes que hacerlo de forma tan inteligente que tu cuerpo no se entere que estás en déficit, más o menos. Es como una especie de engañar a tu cuerpo, es que no lo vas a engañar, pero bueno, por decirlo de algún modo. Hay ciertas técnicas. ¿Para qué? Para jugar con tú, por ejemplo, con tu saciedad, ¿sí? Con tu apetito, tu saciedad, que estés tranquilo, que estés contento, que no pases hambre. Pero entonces para eso tienes que saber hacer las cosas, tienes que saber elegir los alimentos que te aportan muy pocas calorías en bastante volumen. Por ejemplo, si yo tengo un chico que está en déficit y ya tiene el abdomen marcado y quiere ir más allá y tener esa piel más delgada, por ejemplo, ¿sí? Te pongo un caso que me ha pasado. No es inteligente que yo le ponga, por ejemplo, banano, porque un banano se lo va a comer en 2 mordiscos, se acaba un banano y se está comiendo esas calorías que si yo le pongo sandía, esas mismas calorías en sandía, traducidas en sandía, son un plato gigante de sandía, ¿sí? O si esas mismas calorías se las pongo yo en arándanos, que tienen una mata de arándanos, un montón de arándanos, y se va a saciar mucho más, ¿sí? O por ejemplo, si yo le pongo plátano no banano, sino plátano verde, por ejemplo, o maduro. Es muy poquita cantidad,
comparado a si yo le pongo o arroz o pasta, que si yo le pongo papa cocida. Tiene en las mismas, o sea, es nutricionalmente, digamos, son las mismas calorías o son la misma cantidad de carbohidrato, pero ocupa un volumen muchísimo mayor. Entonces es más inteligente. ¿Por qué? Porque ese muchacho va a estar saciado, o sea, va a comer y va a sentirse bien. Que si se come esas mismas calorías en 2 mordiscos y se le acabó y quedó mirando para el techo con hambre, la va a pasar. ¿Sí? Entonces ahí se tiene que jugar es con los alimentos, cuáles nos conviene, en qué momento, y eso ya es más, digamos, es hilar más fino, pero el todo es que si se quiere perder grasa, se tiene que estar en un déficit. Y ese déficit tú lo consigues jugando con la comida, sabiéndolo hacer. Obviamente tienes que tener conocimiento de cómo estás haciendo, cómo estás modificando tus macros y todo, o aumentando tu actividad física, porque vas a entrar en ese déficit. Ponle que tú te estás comiendo X calorías, ¿sí? Entonces esas calorías tú no las quieres cambiar. O sea, tú no quieres recortar comida, pero necesitas entrar en déficit. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues aumentas tu actividad física, porque al gastar más ya estás entrando en déficit. ¿Me hago entender? Entonces, o puedes hacer las dos cosas, combinar reducción de calorías y aumento de gasto, y así es más acusado todavía el déficit, pero no puede ser muy agresivo, sobre todo cuando tú estás lejos, lejos, lejos de ver tu abdomen marcado, que tienes un porcentaje de grasa altico. No te digo que te rayes con qué tanto porcentaje, porque a ti de qué te sirve que tener 15, 20%, 30, 40% de grasa. O sea, olvidémonos de eso, porque tendrías que hacerte un DEXA o un examen especializado para realmente saber cuánto es tu porcentaje de grasa. Y no necesitamos complicarnos ni enredarnos tanto, porque todos nos vemos al espejo, todos tenemos nuestra ropa, todos sabemos cuándo estamos acumulando grasilla, cuando estamos perdiéndola. Ahora, si estás muy desorbitado, o sea que no realmente ya perdiste la objetividad, y porque pasa mucho, y sobre todo en el deporte ya en cierto nivel, o sea, pueden estar espectaculares de cuerpo, igual se sienten que no, que tienen mucha grasa, y uno dice, wow, pero es que mírate el abdomen, se te marca, pero no, te sientes gordo. O sea, bueno, esos ya son como cosas mucho más del ámbito deportivo y mucho más avanzado, que llega a suceder en ciertas personas, no en todas, ¿sí? Pero, por ejemplo, si tú eres una persona que nunca has hecho ningún plan ni nada de eso, y sabes y eres consciente que tienes que perder unos 20, 30 kilos, 40 kilos de grasa, por ejemplo, tienes que empezar muy suavemente, y los cambios en ti no van a ser los mismos que para otra persona, porque tú tienes unos hábitos que te han llevado a ese peso distintos a los hábitos que llevaron a esa otra persona a ese peso, ¿sí? Entonces, depende de la problemática, digamos, como lo que sea más relevante y lo que más te haya generado ese problema, es lo que vamos a empezar a trabajar primero, ¿sí? Y no es lo mismo es que es muy complejo. Para mí tratar de dar, o sea, como una opinión aquí en general que aplique a todos es imposible. Es imposible porque, o sea, un plan mío que le hago a un atleta no tiene nada que ver con otro. O sea, es que se necesita tener muchas cosas en cuenta. Pero en líneas generales, más o menos todos sabemos qué cosas nos lastran. Por ejemplo, para la pérdida de grasa. Así vamos a tratar de hablar de qué cosas de pronto tú estés haciendo y que te estén retrasando ese proceso, o que te estén saboteando, o te estés haciendo cuesta arriba el proceso. Estás comiendo mucho, mucho más de lo que tú realmente gastas. O sea, estás creyendo que estás gastando mucho más y en realidad no tanto. Entonces, ahí en el gasto, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, tratar de que estés más activo. Y no quiere decir que de hoy para mañana, entonces te vas a empezar a correr la maratón de no sé qué, porque ahora está de moda correr y ahora vamos a salir a correr, y de hoy para mañana que nunca has corrido y mañana te vas a pegar una carrera porque te vas a lesionar, te vas a sentir súper mal y al otro día no vas a querer volver. Entonces, cuando tú quieres lograr algo, tienes que hacer algo que tú puedas sostener a lo largo del tiempo, porque lo más importante en cualquier plan de pérdida de grasa o de lo que sea es la adherencia. Eso es lo más importante. El plan más maravilloso del mundo, si tú no te puedes apegar a él, si tú no puedes tener adherencia a ese plan, pues no sirve de nada. O sea, no te va a funcionar, porque tú lo vas a abandonar en 3 días, o en una semana, o en lo que sea, porque tu fuerza de voluntad no es eterna. O sea, tú puedes empezar ahorita súper motivadísimo porque tienes esa meta y vas a empezar y tú puedes, eres un guerrero y lo que sea, y te pones a Rocky Balboa, pero si lo que estás haciendo es demasiado lejano a lo que puedes sostener en el tiempo,
lo vas a abandonar. O sea, vas a decir, ay, a la mierda todo y vuelves a lo de antes. Entonces los cambios tienen que ser paulatinos y tienen que ser adaptados a ti. O sea, tú qué cosas estás haciendo que tú sabes, todos sabemos lo que estamos haciendo que más nos está lastrando. Por ejemplo, entonces, en tema de actividad física, digamos, para aumentar tu actividad física, porque yo siempre intento llevar a que el déficit se haga a expensas de un aumento de actividad física y no tanto de comer menos. Al contrario, yo a la gente siempre, o sea, casi siempre los pongo a comer mucho más, porque normalmente las personas, cuando no son deportistas, sino que son personas normales, que no tienen ningún deporte en especial, ni son de alto rendimiento, ni nada, simplemente que quieren perder grasa y ya está, ¿sí? Y tienen un trabajo normal de oficina o en fin, cualquier área. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente comen muchas calorías, pero en cosas que no los sacian, no los llenan. Entonces es muy poquito, o sea, es muy poquito, pero eso tiene muchas calorías. Por ejemplo, la comida chatarra que llamamos, o los pastelitos, o las cositas, las galletitas, cualquier tipo de cosa de esas, los croissants o esas cosas de panadería, ¿sí? Son 2 bocados y ahí van muchas calorías. Un paquete de papas, de chitos, de, bueno, ese tipo de paquetes y esas cosas. Tú te las comes y eso a ti no te llena nada. Y tú te estás comiendo eso y no te has enterado, pero las calorías están entrando. O estás bebiéndote las calorías. Por ejemplo, tomas refrescos normales, ¿sí? Digamos, ¿qué pasa con una persona que está adicta, por ejemplo, a las bebidas gaseosas con full azúcar y todo? Yo no puedo coger a una persona de esas y decirle, no, cero eso ya, ahora agüita. Porque esa persona no va a hacer un cambio tan drástico de un día para otro, porque eso no funciona así. O sea, en ese caso, aunque se satanicen las bebidas acalóricas, por el aspartame, el ácido fosfórico y demás, que yo también estoy de acuerdo con eso, pero para esa persona que se está tomando X litros de Coca-Cola, por ejemplo, full plomo, esa de tapa roja, la de azúcar, que se está tomando X litros al día, pues quizás se aguante más, o sea un poco más suave empezar a reducir la cantidad. Entonces, si tú te tomas X litros al día, empieza a mermarle a eso, ¿sí? Y empiezas a reemplazarlo para empezar a tomar agua, por ejemplo, entre que agua y gaseosa, sí. Hay personas que sí requieren cambios drásticos, que es todo o nada. Es que todo depende de la personalidad, de qué te guste a ti, de cómo sea tu conducta, de tu entorno, de muchas cosas que se tienen en cuenta en una consulta cuando se realiza y se diseña un plan de alimentación personalizado, ¿sí? Eso es complejo. Pero en general, si tú no sabes por dónde empezar, pues puedes hacer pequeños cambios, ¿sí? O por ejemplo, si tú pides a domicilio todos los días, pues empieza a pedir por lo menos solo 2 veces a la semana o 3, porque se sabe que esa comida que estás comiendo o que estás pidiendo, ni siquiera sabes cómo la preparan, qué tipo de aceites utilizan o qué cantidad de aceite tiene, que pues puedes comerte poquito, pero eso está enchumbado de aceite de grasa y la grasa es lo que más calorías tiene y no estás siendo consciente de las calorías que te estás metiendo y te las estás metiendo. ¿Sí me entiendes? O sea, o te estás bebiendo las calorías, por ejemplo. Entonces, eso a ti no te sacia. O sea, tú tomas un sorbo de algo y hay estrategias dependiendo de tus gustos, tus necesidades y qué cosas se puede. O sea, ¿cómo puedo yo reemplazar lo que tú estás consumiendo para que tú no sientas tan vasto ese cambio? ¿Para qué? Para que lo puedas sostener a largo plazo. Pero esos pequeños cambios tú los vas a ir notando. Y si tú los puedes llevar a largo plazo, ahí es cuando vas a ver resultados. Porque ¿de qué te sirve a ti hacer un cambio tan drástico de hoy para mañana? Y que te dure un día o 2. Al tercer día vuelves a lo de antes. No hiciste nada. O sea, no vale de nada. Tienes que tener adherencia. Entonces, obviamente tienes que entrar en déficit calórico. Pero tiene que ser un déficit calórico inteligente. No puede ser una cerdada, una locura, como he conocido casos. Por ejemplo, conocí un caso que me dolía el alma, porque fue llevada por una profesional de la salud en medicina. Ni siquiera era una nutricionista, era una doctora, era médico. Y llevó a esa persona a un déficit como de 1000 calorías, creo. Creo que eran como 1000 calorías, si no estoy mal. Sí, como que le ponía 5 comidas de 200 calorías cada comida. ¿Sí? No, es que ya la hora está tenaz, o sea, ya va a amanecer acá, ya va a aclarar, ya son como casi son como las 5 y alguito.
y ya se me está yendo la onda. Entonces, sí, 5 por 2 días. Perdónenme, amigos. Qué risa. Mentiras. Bueno, entonces la metió en un déficit asqueroso, o sea, una cosa loquísima, una cosa aberrante, porque el cuerpo al principio, claro, como esa persona tenía bastante sobrepeso, pues empezó a bajar. Empezando que cuando cortas así las calorías tan cerdo, o sea, la adaptación metabólica es muy vasta y tú necesitas, para llevar a un cuerpo por el buen camino, tiene que ser algo paulatino, o sea, tiene que ser algo amoroso, algo suave, o sea, algo coherente, algo lógico, algo que no te trague el metabolismo, o sea, que no te destroce por dentro, porque eso no es sano, o sea, eso no es así. Y esa persona obviamente que perdió peso, porque es que en un déficit, o sea, yo te puedo hacer, o sea, el que la vaina no es perder peso, porque ¿qué va? O sea, yo te puedo hacer perder peso a ti si te pongo a hacer un ayuno prolongado, por ejemplo, obviamente vas a bajar de peso, porque las calorías a dónde las llevas, a cero, o a, no sé, lo que te llegues a comer o a beber es algo mínimo. Entonces, claramente tu cuerpo va a empezar a hacer uso de sus reservas y vas a perder, ¿sí? Vas a perder peso, pero también vas a perder masa muscular, sobre todo si no estás entrenando pesas. Entonces, es terrible para tu metabolismo porque si tú pierdes masa muscular, la masa muscular es el tejido metabólicamente más activo que tú puedes tener, es el quemagrasa, o sea, el tesoro, es tu tesoro, tu quemagrasa favorito, o sea, tu quemagrasa favorito, no, tu quemagrasa máximo, el mayor, el más importante, es tu músculo. Y si tú pierdes masa muscular, pues tu cuerpo gasta menos calorías en reposo. Así solamente viéndome acá en YouTube, tú acostado o sentado en tu sala, no haciendo nada, sino solo escuchándome. O incluso solo acostado, o sea, tus funciones básicas de circulación del corazón, de respiración, digestión, ¿sí? O sea, tu metabolismo basal va a bajar mucho cuando tú tienes menos masa muscular. Entonces, el tema no es perder peso por perderlo, porque era como el ejemplo que yo le ponía a esa persona de que si yo le cortaba una pierna, o sea, le quitaba una pierna, obviamente iba a pesar menos, pero esa no es la idea, o sea, qué locura. La idea es perder grasa y la grasa ocupa, o sea, si tú comparas el músculo con la grasa en mucho volumen pesa lo mismo que la masa muscular. O sea, la masa muscular en algo más compacto es más pesada, ¿sí me entienden? No ocupa tanto volumen como la grasa. Entonces tú puedes tener bastante volumen y vas perdiendo, pero la pérdida de peso es lenta. Eso no es así. O sea, si tú estás perdiendo así, estás perdiendo agua, porque eso es lo que más rápido te hace modificar el peso. Y ese era otro ejemplo que yo ponía en el consultorio, ya con la persona ahí en la báscula. Por ejemplo, la persona se pesaba, ¿cierto? Entonces, digamos que le dio 60 kilos. Y entonces yo le daba un vaso con agua de 500 mililitros. Entonces lo iba tomando y luego se pesaba y pesaba 500 gramos más. Entonces yo le decía, ¡ah, mierda, te engordaste 500 gramos! Entonces la persona soltaba la risa porque entendía que ahí en esa báscula está reflejado todo, ¿sí? Entonces, si esa persona, por ejemplo, ese día no había ido al baño y se pesaba, entonces claramente tengo tantos gramos de más, pero si iba al baño, pues los va a perder, obviamente, ¿sí? Entonces ahí tú estás viendo reflejado mucho, no es solamente tu grasita. Y lo que estamos buscando es que tú pierdas grasa, no perder peso a lo tonto y desgastar tu masa muscular y volver miércoles tus hormonas y, o sea, que te eleve el cortisol por el estrés al que estás llevando tu metabolismo, aparte del estrés de tu vida, como si no fuera poco ya la vida y todo lo que tenía uno que estar pendiente, como para sumarle aparte de eso una loquera de alimentación en un déficit tan agresivo. Cuando tú vienes de X años acumulando esa cantidad de hábitos sostenidos en el tiempo que te llevaron a esa cantidad de grasa, de un día para otro pretender bajar esas calorías y entrar en un déficit así, de esa forma, que obviamente te va a perjudicar. O sea, después de eso va a venir el rebote. Entonces, como decía Parra en un reel, en un video, en un short, el que tiene afán de adelgazarse, se vuelve a engordar. Entonces, amores, la idea aquí es, obviamente las calorías son importantes. La calidad también. O sea, son las dos cosas. O sea, la parte hormonal es mega importante y la parte calórica también. Y tú tienes que hacer
el déficit calórico muy, muy, muy corto, o sea, muy chiquito, que no sea algo extremo. Entonces, ¿cómo haces tú si no estás sabiendo cuántas calorías consumes, cuántas gastas, porque no estás contando calorías, ni macros, ni nada? Pues tú ya lo sabes. Si sabes que tienes un mal hábito, que es, por ejemplo, las gaseosas, o la comida ultraprocesada, o pedir a domicilio, o no sé, tú sabes qué estás haciendo. Es que para eso se necesita, pues, hacer un análisis de todo lo que estás haciendo para saber por dónde entrar ahí a trabajar, ¿sí? ¿Me va a entender? Por eso es tan personalizado. Pero en general es como empezar a corregir esas cosas, esas pequeñas cosas que tú sabes que tienes que hacer, pero de forma paulatina, para que las puedas sostener en el tiempo y una cosa va llevando a la otra. O sea, tú te vas a sentir mejor y tú, ok, eso te motiva a hacer otro cambio y otro cambio y otro cambio. Y pequeños cambios sumados a lo largo del tiempo son los que te van a dar el cambio. No el gran cambio en 2, 3 días y se acabó. No, o sea, ¿para qué? Vamos lento, o sea, vuelvo y digo, es poner los pies en la tierra y saber que todo lleva su tiempo, o sea, que nada va a ser así, o sea, rápido, o sea, lo que rápido llega, rápido se va. Todo requiere constancia, paciencia, disciplina, entrega, conciencia. Entonces, eso es. Pero que se necesiten y que sí sean importantes las calorías, claro que lo son, porque por eso pasa mucho. Amor, ven para acá, mi vida. Es que escucho por allá en la cocina y no sé qué esté haciendo. Ay, no, pucha. Porque no estoy haciendo nada malo. Ven, mi vida. Simona. Simona, ven. Entonces, por eso es que pasa mucho que dicen, yo estoy comiendo perfecto, pero resulta que la ensaladita que se comen le ponen un... Se les duerme la mano echándole aceite de oliva virgen extra, que es lo máximo, pero es una balsa de aceite lo que se están comiendo en esa ensalada. Entonces ahí están aumentando muchísimo las calorías, ¿sí? O se sientan a comer frutos secos y más si están tostados salados, son deliciosísimos. O sea, a mí me encantan esos frutos secos y soy loca por ellos. O sea, me puedo comer fácilmente 1.000, 1.500 calorías a punta de frutos secos sin darme cuenta. O sea, o en automático, ¿sí? Que muchas veces pasa también. Se ponen a ver una película o a trabajar o lo que sea y van comiendo, van comiendo, van comiendo y ni se dan cuenta y se están metiendo entre pecho y espalda un montón de calorías de las que no son conscientes. Entonces, ¿qué pasa? Si tú te vas a sentar a comer en automático, pues no elijas frutos secos que son densamente calóricos, o sea, en poquita cantidad tienen muchas calorías. Entonces agarra más bien una caja de arándanos que en mucha cantidad tiene pocas calorías. ¿Sí me voy a entender? O sea, son elecciones, es aprender a elegir mejor los alimentos que te convienen en el momento en el que estás, para tus gustos, para tu estilo de vida, para tus horarios, que son perdón, que son personales. O sea, no tienes por qué copiar el patrón alimentario de X o Y persona, porque esa persona tiene unos horarios diferentes a los tuyos, tiene unas actividades diferentes, un gasto energético diferente. Entonces el tema es que sí, tienes que hacer déficit calórico sí o sí, ¿sí? Si no estás en déficit calórico, no vas a perder peso de grasa, porque no vas a tener que recurrir a tus reservas. Eso sí es impajaritable. Ahora, vamos con los macronutrientes. Entonces, mira, sigue acá. Uy. Acá sigue prote, carbs y grasas. Entonces, ¿qué pasa? Sí, lo importante es el déficit. Si no estás en déficit, olvídate de perder grasa, ¿cierto? Pero digamos que ya estás en las calorías de déficit. Es muy importante que tú consumas proteína suficiente y que entrenes para mantener esa masa muscular, porque ya te lo dije que es tu tesoro más preciado. O sea, para perder grasa, una persona que no tiene casi masa muscular y se va a meter de una en un déficit, es muy complicado sacar adelante un organismo en esa situación. Se puede, pero es muy, muy pesado para la persona, ¿sí? Entonces, tienes que, como ya dijimos que lo más importante son las calorías, ¿cierto? Pero yo te puedo hacer perder a ti mucho peso de grasa y también músculo y agua y de todo, poniéndote en un déficit comiendo Doritos y Coca-Cola. Perfectamente. O chocorramo, o bueno, cualquier comida chatarra, papas fritas, lo que sea. Es perfectamente posible, porque estás en un déficit y vas a perder, pero tu cuerpo va a estar desnutrido, o sea, tú no vas a tener la proteína que necesitas para
regenerar, porque la proteína tiene unas funciones específicas, estructurales, ¿sí? De construcción, de reparación, de transporte, o sea, son muchas las funciones que tiene la proteína y si tú no le das a tu cuerpo la proteína suficiente, pues vas a perder masa muscular y eso no es lo que queremos, porque vuelvo y repito, tienes que cuidar tu masa muscular lo mejor posible. Amores, 30 minutos, segunda parte, ya vamos con la tercera parte. Ay, amores, esto va a ser eterno, eterno. Bueno, ustedes van adelantando ahí por si les va aburriendo, pero es que tengo que terminar este video completo. Todo lo que tengo en la pizarra lo voy a acabar y no sé cuántos videos me vaya a llevar. Pero yo sé que esto le va a servir, aunque sea a los 3 amigos que me pidieron el favor. Y yo espero que le pueda servir a más personas, porque lo hago con todo mi corazón y sé que lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo con conocimiento de causa, o sea, con experiencia, no porque alguien me lo contó, lo leí o lo escuché, sino porque lo he puesto en práctica. Ya nos vemos.